política nacional. Mañana sí. Mañana sí. 15 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 23 grados 9 la temperatura, subió un gradito la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hace unos días el gobierno anunció que va a dejar de subsidiar a 1.637 colectivos en el AMBA. Habló de que era una oferta inexistente y en ese sentido las cámaras empresarias de colectivos del AMBA sacaron un comunicado afirmando que esas unidades existen y que están en funcionamiento. Para conocer un poco las consecuencias de este anuncio que realizó el gobierno nacional, estamos en comunicación telefónica con Luciano Fusaro, él es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Muy buenos días, Luciano. Lucía Genovesi te saluda. ¿Qué tal, Lucía? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, primero preguntarte por estos colectivos, que un poco se aclara en el comunicado, pero para que le cuentes también a la audiencia, ¿qué pasa con estos 1.637 colectivos que el Estado Nacional dice que no existen? Sí, estos colectivos están habilitados, existen, de hecho tienen BTV y seguro al día. Cualquier ciudadano puede consultar estos colectivos, están en la página de CNRT, se puede entrar ahí, se descarga un archivo Excel y están ahí los 18.000 colectivos, patente, con el número de patente de cada uno de ellos. ¿Cuál es la situación? Como el gobierno todavía sigue subsidiando el 70% del transporte, para determinar cuál es el monto de subsidio que necesita, hace una cuenta a través de una estructura de costo. Y esa estructura de costo es dinámica, porque incorpora los kilómetros que realizan los colectivos, que tiene cada uno un GPS, los precios de los insumos, etcétera. Y una vez que hace todo este cálculo, le sale un número y bueno, de ahí sale el valor de los subsidios. El tema es que en enero, cuando hace esta cuenta, cuando empieza a realizar las cuentas para el principio de año, sale la mesa de que no estaban todos los colectivos circulando en la calle. Obviamente nosotros lo que transmitimos es que sí, obviamente sabemos el tema, también lo sabe el usuario, porque de hecho nosotros mismos que venimos hablando en los medios de este tema, también lo venimos advirtiendo de que hay menos frecuencia, de que hay menos colectivos en la calle, y lo que hay que entender es la causa, el motivo. El motivo es que hay un atraso en el pago de los subsidios, que se pagan tarde, están mal calculados, siempre están atrasados respecto de la inflación. Esto no empezó este año con este gobierno, esto viene ya desde el gobierno anterior, nosotros hace bastante que venimos reclamando por este tema. La consecuencia es que el servicio se va deteriorando, las empresas no les alcanza el dinero para poner todos los colectivos en la calle, empieza a haber más coches en el taller, también porque se rompen más, porque son más viejos, no se están renovando los colectivos. Y bueno, la consecuencia es que cuando vas a medir al final del día, obviamente hay una merma en los colectivos. Pero también había que corregir muchas otras cosas en la estructura de costos, por ejemplo, el precio del vehículo, el precio de los neumáticos. Entonces lo que nosotros planteamos es, hagamos las cuentas bien. Obviamente nadie discute que en el cálculo tienen que estar los coches que realmente circulan en la calle, pero también tenés que poner los precios reales de los insumos, porque si no la cuenta te queda, es como que vos recortás la parte que te conviene y la parte que no te conviene no la reconoces. Y eso es lo que pasó. El compromiso que teníamos con la Secretaría de Transporte era, bueno, en primer lugar si van a poner los coches a la realidad, y la segunda instancia es corregir todos los precios de los insumos que están mal. Ese fue el compromiso. El tema está que obviamente se corrigió esa parte, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos corregís eso y no corregís lo otro, los coches esos nunca van a salir a trabajar. Es más, y vas a tener más coches parados. La solución que nosotros planteamos es, hagamos bien las cuentas para que salgan, porque los coches al final del día están guardados en una terminal, necesariamente cuando podrían estar en la calle transportando gente. Estén las condiciones para que vuelvan a circular y en todo caso se penaliza a las empresas que después, puntualmente, con una denuncia, a las empresas que no ponen esos coches en la calle. Pero no de esta manera porque queda el tema abierto y no finalmente los colectivos no vuelven a circular. Y la solución de fondo, que esto también se lo transmitimos, dejemos de subsidiar empresas, que no tiene ningún sentido. Esto es una promesa del gobierno anterior y del gobierno actual. Sacarle los subsidios a las empresas, que el subsidio esté a la demanda, o sea, eso significa fijar una tarifa bien calculada, con un criterio técnico, y que no la pueda pagar, reciba el subsidio de manera directa, entonces evitamos este tema de a ver si el coche está circulando o no, si está roto. Entonces porque es imposible de encontrar un patrón común sobre 18.500 colectivos y 377 líneas. Tenés todo tipo de situaciones. Tenés el coche que está roto, tenés el coche que no está roto pero no tiene plata para salir a trabajar, pero tiene el personal también parado. O sea, todo ese tipo de externalidades no se puede controlar de un nivel de manera centralizada y estatal. Lo que hay que hacer es permitir a las empresas que tengan una tarifa técnica, que compita, que hagan bien su servicio, la que no cumple el permiso se la penaliza. De hecho, el permiso mismo te dice cuántos coches tenés que trabajar, cuál es tu nivel de frecuencia, es un permiso de explotación.
y controlar permisos. Esa es la manera óptima de resolver esto. Entonces, Luciano, vos recién hablabas de, bueno, una de las cosas es dejar de subsidiar empresas, subsidiar demanda, y hablabas de hacer una tarifa bien calculada. ¿Qué sería hoy o en cuánto estaría hoy una tarifa bien calculada? mira, una tarifa bien calculada, primero lo que tenés que tener en cuenta es que el 80% del costo es mano de Sí, obra, gasoil y repuestos. Ahí tenés el 80%, con lo cual ahí no te podés equivocar. La claro. parte de la mano de obra está bien, porque eso sale directamente del convenio colectivo de trabajo. Sí. Tenés problema en lo que es repuestos, que suelen ser insumos que siempre están atrasados, porque están atados al valor del dólar. El gobierno nunca convalida los precios reales, que no son los precios oficiales. Ujú. Después, digamos, tenés el tema de que el gasoil también tiene un desfasaje porque toman el relevamiento de Secretaría de Energía, que no es el relevamiento de los subsidiarios. Ahí es Claro. donde empezamos con los problemas. Entonces, cuando vos al final del día ves el gobierno qué cuenta hace, después de descontar estos 6.000 millones de pesos, que al final del día no es tanta plata, porque estamos hablando del 4%, Mm, porque 6.000 millones parece un número alto, pero el costo total del sistema es 150.000 millones, o sea, es el claro. 4% al final del día, todo el famoso despilfarro. Pero por el otro lado, el desvío que tenés en los costos de mantenimiento es muy superior al 4%, y eso es en contra nuestro. Por eso es lo que nosotros le decimos al gobierno: mira, vos tenés 6.000 millones de pesos que le sacaste a las empresas, pero hay 50.000 millones que le deberías agregar a las empresas, con lo cual al final del día el saldo neto es de 44.000 en contra de los operadores. O sea, y eso hace que después no tengan el dinero. ¿Qué significa eso? Que entre tarifa y subsidio hoy el Estado paga 650 pesos por usuario, Sí, entre tarifa y subsidio, y el costo real es de 1.200. O sea, apenas algo más de la mitad se está cubriendo. Un colectivo, cuando hace las cuentas del gobierno, lo pone a 104 millones de pesos. No vas a comprar en ningún lugar un colectivo con 104 millones de pesos. Eso lo puedes ver, aparte las normas están publicadas en internet, la mm, puede ver cualquier ciudadano. Resolución 15 del 2024. Entonces, si no sinceramos los costos, después las empresas no tienen forma. Entonces, bueno, la alternativa es fijar una tarifa técnica, eliminar toda esta región de subsidio, y en todo caso el Estado le dará la plata de manera directa en la SUBE al que no pueda pagar un boleto a 1.200 pesos. De esa manera le quitamos el peso a las empresas y la dependencia de un subsidio que siempre está mal calculado, se paga tarde, esto no es de ahora, esto mm, es histórico, esto trasciende a todos los gobiernos porque tiene que ver con la tecnología y los métodos que se usan para evaluar el transporte. No se puede capturar todas las situaciones que hay en 18.000 quietos colectivos en un escritorio. claro. No da, además en un estado como la Argentina, que tiene problemas fiscales de manera recurrente. Entonces, eso es lo que termina afectando al servicio del público usuario. Si resolvemos esa situación, después las empresas van a hacer lo que saben hacer siempre: transportar pasajeros, competir en la calle, a ver quién tiene mejor servicio, llevar a los mejores pasajeros, Mm. y el que no cumple sus permisos se lo sacan y se lo dan a otra empresa revisitando la ruta. Ese es el modelo virtuoso que termina beneficiando al público usuario, el que nosotros defendemos. Hoy igual, digo, me pongo en el lugar de usuario, tenés una tarifa que se viene un aumento que uno siente que no la va a poder pagar, que no es responsabilidad obviamente de quienes gestionan el transporte público, sino que se da en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y de otros aumentos. Digo, también tenés esto que vos marcabas al principio, esta sensación de, che, que lo hablamos muchas veces acá, incluso con la gente de la radio: che, hay menos bondi, siento que lo espero más, que viene más lleno. El conflicto está entonces en lo que, en cómo el Estado, en la concepción que tiene el Estado del transporte público, digo, por lo que vos decís. Porque por otro lado, te escucho a vos y vos decís: che, nosotros tenemos que asumir un montón de costos que el Estado no lo hace y que no nos queda otra. Claro, vos fíjate, por eso yo me pongo del lado del usuario y es el peor de los mundos, porque vos decís, la tarifa aumentó 5 veces en 6 meses. Sí, Una locura. El servicio es peor. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y es claro. para enojarse. Pero cuando vos mirás el otro lado, el lado que no conoce el usuario, esa tarifa mínima de 270 termina siendo 200 promedio, porque tenés muchos atributos sociales, descuento para jubilados, etcétera, con lo cual vos pensás que el promedio que recibe una empresa es de 200 pesos nada más, ese boleto de 270, 300, 400 pesos que paga hoy el usuario. Sí, Después tenés que el Estado te pone 450 pesos de subsidio por viaje, con lo cual tenés 200 más 450, 650. sí. Cuando vos miras al final del día una tarifa real que cobra la empresa de 650 pesos entre tarifa y subsidio, te da 65 centavos de dólar. En ningún lugar del mundo viajas por esa plata. En ningún lugar del mundo. Hoy Argentina, con la inflación que tuvo en dólares en estos meses, tiene el combustible en Argentina era el más barato Sí, de sí. Sudamérica. Hoy ya tenemos el combustible en valores similares a los otros países de Sudamérica. Mm. Ahora, cuando vos mirás, por ejemplo, cuánto percibe una empresa chilena entre tarifa y subsidio,
$1.50. San Pablo, $1.50. Bogotá, $1.40. Buenos Aires, a tipo de cambio oficial, 80 centavos dólar. O sea, tenemos una brecha enorme. Por eso la solución no es que el gobierno siga recortando porque no hay colectivo. No, hagamos bien las cuentas y segundo paso, penalizás a que no cumple. Porque si no pones el carro delante el carro delante del caballo, y lo que termina pasando es que mañana no van a ser 1.600 colectivos, mañana van a ser 3.000 los colectivos parados. Porque no te alcanza, es un círculo vicioso, empezás a recortar y desfinancias a las empresas. Si eliminamos ese sistema y vamos, como yo te digo, una tarifa técnica, subsidio a la demanda y control de permisos, las empresas solas empiezan a tener los incentivos para mejorar el servicio. De esta manera directamente se las va matando en cuotas. Luciano, te agradezco un montón este rato con nosotros y la claridad. No, por favor, eso es ustedes. Te mando un saludo grande. Pasaba Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Mañana sí.